Esta conferencia comenzará a grabarse. Hola, buenas tardes y bienvenidos al webinar que hemos organizado con motivo de la publicación del libro de Jesús Martínez Frías, De la Tierra al Espacio, 101 acertijos planetarios y astrobiológicos. Desde el ICOG hemos invitado al autor para que nos presente su libro y para que además nos obsequie con una charla sobre planetología. Somos muchos los fans de Jesús y nos fascina el tema. Por lo tanto, no nos queremos perder la oportunidad de aprender algo más, ¿no? La conferencia se titula De la Tierra al Espacio, Planetología y Astrobiología y durará, prometido, unos 20 minutos. Voy a presentar a Jesús Martínez Frías, aunque parece innecesario porque me parece que casi todos lo conocéis, pero no está de más. Jesús es un geólogo, pero además es un gran divulgador y comunicador de la geología y de la planetología. Comunica muy bien porque sabe mucho. ¿Y por qué sabe mucho? Pues sabe mucho porque Jesús es doctor en Ciencias Geológicas por la Universidad Complutense de Madrid. En el año 1986 sacó el título de doctor. Pero es experto en meteoritos, en geología planetaria y astrobiología. Y actualmente es investigador científico del Instituto de Geociencias del IGEO, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que aquí tenemos a su director que luego intervendrá. Él es jefe de grupo de investigación de meteoritos y geociencias planetarias y es responsable del Laboratorio de Geociencias de Lanzarote y director de la Red Española de Planetología y Astrobiología. También es profesor honorífico del Departamento de Bioingeniería e Ingeniería Aeroespacial de la Universidad Carlos III de Madrid y colaborador científico del Planetary Habitability Laboratory de la Universidad de Puerto Rico, en Arecibo. Es miembro de los equipos de ciencia de las misiones a Marte, NASA, MSL, Curiosity, ESA, ExoMars y Mars 2020, y colaborador del proyecto Biomex de la ESA, Estación Espacial Internacional. Entre sus reconocimientos ha recibido 2 premios de la NASA y 5 de la ESA, Marte e Instrucción a Astronautas. Es miembro del Consejo Científico Asesor de la Fundación Gadea Ciencia y en el 2020 fue nombrado académico de la Academia de Ciencias, Ingenierías y Humanidades de Lanzarote. Y nada más. Voy ahora, a continuación, José Javier Soto, que es el que es el director de la editorial Quinamón, que ha publicado, que son los que han editado el libro, nos va a decir unas breves palabras. Le damos paso a José Javier Soto, por favor. Sí, gracias. Desde luego, yo sí puedo decir que he tenido la suerte de disfrutar de este libro desde el principio. Jesús me ha ido mandando uno a uno estos 101 acertijos planetarios y astrobiológicos y, como bien dice Manuel Seara en el prólogo, ha estimulado mi curiosidad, ha afinado mi imaginación y además me ha divertido mucho. Así que muchas gracias, Jesús. Bien, muchas gracias, José Javier. Y a continuación, el director del programa A Hombros de Gigantes, Manuel Seara, en el que colabora bastante Jesús, nos va también a hablar un poco e introducir el tema. Manuel. Manuel, no te oímos. Sí, no, como había desconectado el micrófono, no, se me había olvidado que tenía que volver a conectarlo. Bueno, pues para mí ha sido un placer y un honor el poder haber redactado el prólogo del libro de Jesús. Bueno, cuando me lo pidió, pues me hizo muchísima ilusión y la verdad es que Jesús, como ya cuento ahí en el prólogo, pues es un investigador que me tiene fascinado desde hace un montón de años, de cuando le conocí, de cuando se empezó a hablar de aquellos aerolitos, aquellos trozos de hielo que caían de forma misteriosa y bueno, ahí fue la primera vez que contacté con él. La verdad es que desde entonces, bueno, pues insisto, me causó fascinación. Luego le estuve siguiendo durante mucho tiempo en las redes sociales, vi que era un divulgador nato y en cuanto pude, pues le eché el lazo para ver si se sumaba al proyecto de A Hombros de Gigantes y bueno, pues él aceptó con muchísima generosidad y la verdad es que me siento muy afortunado por contar con él
y bueno, por supuesto con el resto, ¿no?, de todos los que hacemos este programa, entre ellos Carlos Briones, que está también aquí compartiendo con nosotros esta sesión. Y ya digo, es una fortuna enorme el poder contar con Jesús, con su elocuencia. Es una persona, deberían los oyentes verle cómo graba los programas. Viene sin ningún papel. Tiene todo en la cabeza y tiene una facilidad a la hora de hablar, de divulgar, de explicar conceptos que en principio pueden parecer pues bastante complicados y lo hace de maravilla, del tirón. No ha habido jamás que repetir una sola intervención de Jesús. Tal cual lo grabamos, así se emite. Así que, insisto, para mí ha sido un placer haberlo descubierto ya hace muchos años y, por supuesto, contar con él y que me haya dejado pues participar en este proyecto a través del prólogo de su libro. Es un libro muy interesante. Hay acertijos que son bastante complicados, bastante complicados. Más de uno se va a tener que rascar la cabeza y bucear si quiere hacerlo sin mirar la solución. Pero es muy interesante, te pica la curiosidad y desde luego es bastante didáctico e ilustrativo. Así que bueno, felicidades Jesús por este libro. Bueno, muchísimas gracias, Manuel, y muchas felicidades por el programa, que la verdad que le seguimos cuando podemos y nos gusta mucho. Y Bueno, a continuación damos le abrimos el micrófono a Valentín García Beaunza, que es el director del IGEO, por lo tanto es el jefe de Jesús y que también nos va a decir unas palabras sobre el tema. Bueno, muchas gracias. No me veis casi, pero bueno, entonces... No te vemos. Ya os decía que antes que no os perdí mucho. Entonces, aunque se supone que yo soy la parte institucional del IGEO, voy a hablar más como amigo y compañero de Jesús, que creo que el foro es lo que se merece. Y bueno, poco os puedo decir de él. Es decir, cada vez que tiene algún evento, él me invita siempre. Yo puedo ir pocas veces, pero siempre es un placer y es un honor, desde luego, estar acompañando a Jesús en cualquiera de sus actividades, que son muchísimas. Y respecto a su figura, el otro día, cuando me comentó lo de estar por aquí, me recordó una conversación que tuve no hace mucho tiempo con un buen amigo, precisamente ahora que está tan de moda lo de, por desgracia con el COVID, lo de recurrir a la opinión de los científicos. Y yo le discutía que cabría a lo mejor la posibilidad de distinguir entre lo que es un investigador y lo que es un científico. Es decir, yo tengo la opinión de que a lo mejor un investigador acaba muy centrado en su especialidad, mientras que un científico debe ser una especie de gurú al que hay que ir a preguntar para que nos dé soluciones, porque tiene una visión mucho más amplia. Naturalmente, ella tiene que ser una persona con mucho bagaje y muy ilustrado, como es el caso de Jesús, y yo creo que Jesús es el científico tipo que necesitamos en estos momentos. Es una lástima que no se dedique a la inmunología, se dedica a la geología. Pero bueno, digamos que ese bagaje siempre lo sabe plasmar y como decía Manolo, es muy difícil que se trastabille. Es decir, todo lo dice del tirón, todo lo tiene en la cabeza y además siempre con una lógica y acierta prácticamente siempre. Entonces, la verdad es que para nosotros, aquí ya sí me pongo más institucional, en el IGEO para nosotros es un lujo contar con Jesús y siempre le manifestaremos nuestro apoyo porque desde luego por donde va siempre lleva el nombre del Instituto, del Consejo y de la Complutense y lo sitúa en los mejores lugares. Así que enhorabuena por el libro, Jesús, y un placer estar ahí con todos vosotros. Nada más. Bueno, pues muchísimas gracias, Valentín. Yo creo que ya puedes empezar, Jesús, con la pequeña charla la pequeña charla de la Tierra al espacio, planetología y astrobiología. Jesús, ¿puedes empezar? Jesús, no te oímos. Jesús, tienes quitado el micro. Ahora. ¿Ahora? Ahora sí. ¿Se me escucha bien? Pero vemos la presentación, Jesús. La presentación. ¿Se ve la presentación? No. Pues estaba puesta, un momento. Sí, estaba puesta hace un momento y a lo mejor al quitar el micro has quitado la presentación. Ahora sí. ¿Ahora sí? Sí, ya está. ¿Ya está?
Muy Sí. bien, bueno, pues en primer lugar yo quiero dar las gracias al Ilustre Colegio Oficial de Geólogos por permitirme realizar esta primera presentación del libro y bueno, pues en especial a su presidente, a Manuel Regueiro, que también está presente, a Esther, por supuesto, como moderadora y a Nieves y como no, pues a las tres personas que me han precedido, ¿no? A José Javier Soto como director de la editorial Quinamón y además este libro forma parte de una sección importante de la editorial. Es una editorial fantástica, pequeña, pero que está produciendo unos libros de muchísima calidad. Y este libro pertenece además a una sección que es la sección Cosmos, que muy pronto, si me lo permite José Javier, pues probablemente podamos tener hasta un logo específico de la sección como Quinamón Cosmos. Y bueno, José Javier da gusto con él porque es la verdad, es una persona muy asequible, muy accesible y que tiene mucha paciencia, lo cual es muy importante en el director de una editorial. Y además sabe escuchar. José Javier es una persona que sabe escuchar, que también es un lujo en estos momentos, ¿no? En cuanto a Manuel Seara, pues, ¿qué puedo decir de Manuel? Pues que el reconocimiento es mutuo. Yo creo que el prólogo que ha hecho, a mí casi me gusta más, como dije con el mensaje Darwin, me gusta más el prólogo que el libro, ¿no? Yo creo que el prólogo que ha hecho Manuel es magnífico y, bueno, pues que una persona, un comunicador de la talla de Manuel Seara, que por cierto también es científico, porque Manuel es biólogo, yo creo que ha prestigiado muchísimo la obra, ¿no? Y en cuanto a Valentín, pues, ¿qué quieres que te diga, Valentín? Que somos amigos, estamos trabajando juntos en temas de gran interés en relación con Marte. El IGEO es uno de los pocos centros de España que participa en las misiones a Marte con acuerdos oficiales con NASA, con el JPL. Y bueno, también participamos en otros temas muy interesantes relacionados con el espacio, ¿no? Algunos de ellos los voy a comentar en esta breve presentación. Lo que he pretendido con esta presentación, esta introducción, es dar una especie de visión general sobre cuál es el estado actual del tema, el porqué de la Tierra al espacio y por qué la planetología y astrobiología son importantes en el marco, por supuesto, en el que se celebra esta conferencia, que es el Colegio Oficial de Geólogos, ¿no? Y bueno, pues por supuesto, gracias a todos por estar ahí y por participar en la presentación de este libro. Gracias a Paco, gracias a Carlos y bueno, pues a todos los que estáis presentes. Bien, en esta imagen me gusta poner esta o a veces una parecida. Nosotros somos la generación del espacio. Nosotros hemos tenido la suerte, por lo menos los que son ya de mi edad, hemos tenido la suerte de ver cómo Yuri Gagarin, cómo se producía esa salida del ser humano al espacio, cómo hemos llegado a la Luna y cómo estamos dando esos primeros pasos, algo que no había ocurrido nunca en toda la historia de la humanidad. Y esto es una cosa que va a pasar a formar parte de las enciclopedias y de los libros de texto en el futuro, ¿no? Nosotros a lo mejor no somos conscientes de la importancia del momento en el que estamos viviendo, pero estamos viviendo un momento crucial en la historia de la humanidad porque por primera vez estamos viendo cómo se están Perdona, desarrollando. Jesús, que te interrumpa, pero es que nos parpadea tu presentación No lo sé, pues y nos puede fatigar mucho la vista, vamos, lo digo. voy a... No sé si a ti te parpadea o no. No, a mí no. ¿Salgo y entro otra vez? Ahora no parpadea, justo ahora no parpadea. Muy bien. Bueno, pues estamos viendo cómo se están produciendo esos primeros pasos del ser humano al espacio y bueno, eso nos va a dar la oportunidad de trasladar todo lo que es el bagaje cultural de la humanidad hacia otro sitio. A mí me gusta decir que cuando antes hacíamos exploraciones, como estas que vemos en estas imágenes, poco a poco hemos sido más atrevidos, más osados, pues explorando los océanos, los lugares lejanos, las montañas, la luna. Y ahora el próximo paso va a ser Marte, ¿no? Marte va a ser el primer destino planetario de la humanidad. Y lo importante de todo esto es que, al igual que en el pasado, nosotros llevábamos un bagaje cultural, intentábamos trasladar todo lo que nosotros éramos de una tierra a otra, de un continente a otro, de un pueblo a otro. Ahora vamos a poder hacerlo de un planeta a otro. Y yo creo que esto es... esta exploración espacial, esta exploración planetaria, de alguna manera también va a ser un revulsivo muy importante
que va a necesitar de la colaboración internacional de muchos países, ¿no? Entonces yo quiero ver en esta colaboración internacional una forma también de unirnos culturalmente. No solamente ver lo que es la competición y la competencia entre los distintos países, sino que ahora lo que estamos percibiendo es que no se pueden conseguir unas gestas de este tipo, como el Gateway Lunar o la hoja de ruta de la Luna o el poder ir a Marte, si no es con la colaboración internacional e interinstitucional. Entonces, tanto agentes públicos como privados, incluso, y empresas privadas, pues van a tener que colaborar para conseguir que esto ocurra. Por eso yo creo que la exploración planetaria, de alguna forma, va a hacer que también nos unamos como planeta o como humanidad para conseguir este objetivo, ¿no? Por lo menos quiero pensarlo así, ¿no? Esta siguiente imagen, no sé si se ha visto el cambio, creo que es muy importante desde el punto de vista de la geología profesional, de nuestro Colegio Oficial de Geólogos, ¿no? Y es que yo creo que es una cosa de agradecer, y es la verdad, el Colegio Oficial de Geólogos, por lo menos a mí desde decenios, siempre, bueno, yo me he apoyado en él, pero siempre me ha apoyado. Es una institución que siempre ha apoyado todas las actividades que he realizado, que han sido muchísimas, ¿no? En más de 25 años de actividad, ¿no? Casi 30 años. Y bueno, en 2005 conseguimos una cosa que es importante a nivel internacional, de momento a nivel europeo, y es que el colegio gracias al colegio conseguimos introducir la geología planetaria en el Boletín Oficial del Estado como una actividad profesional de los geólogos. Y esto es relevante porque no estamos haciendo algo que se salga fuera de nuestro contexto, sino que la geología, que siempre se consideraba como algo limitado, aunque bueno, la Tierra es gigantesca, ¿no? Y hay muchísimos campos de actividad, ¿no? Pero si estaba limitado a nuestro planeta, de alguna forma el incluir dentro de las 40 actividades profesionales que figuran en el BOE, en el Boletín Oficial del Estado, la 39 es la geología planetaria, ha sido también una forma de oficializar la actividad que estábamos realizando. Es decir, que no era algo vocacional el trabajar en el espacio, sino que realmente es algo que también forma parte de nuestra actividad profesional. Y esto que en Estados Unidos se ve muy bien, porque, por ejemplo, no hay más que ver en el Curiosity, en el rover Curiosity, pues de los más de 400 científicos o miembros del equipo científico, pues prácticamente el 80% son geólogos. Entonces, es importante que eso que ocurre en otros países de manera muy natural, en nosotros ya, pues desde hace 15 años, se contempla profesionalmente y oficialmente. Por eso me ha parecido importante traer esta imagen de la geología profesional. ¿Qué es la geología planetaria o astrogeología? Bueno, la geología planetaria lo que pretende es, ahora pondré la definición de Shoemaker, pero lo que pretende es de alguna manera extrapolar a otros cuerpos planetarios del sistema solar y de otros sistemas solares y otros planetas que no formen parte de sistemas solares y lunas, las actividades que nosotros, las metodologías y los procesos que nosotros hemos visto que ocurren y podemos estudiar e interpretar aquí en nuestro planeta. Como ya he dicho en alguna ocasión, y además lo decía Manuel Seara en el prólogo, una de las cosas que estamos viendo con la geología es que, al igual que las leyes y los principios físicos o los químicos se pueden extrapolar al universo, al cosmos, también estamos viendo que los principios y las leyes geológicas son válidas y se pueden utilizar y extrapolar, al menos que sepamos, en los planetas de tipo terrestre y en aquellas lunas que siguen pautas similares a los planetas de tipo terrestre. Entonces, desde ese punto de vista, pues la geología está siendo enormemente útil para la interpretación de medioambientes y para el establecimiento de las condiciones de habitabilidad pasadas y también las presentes, ¿no? En este mosaico se puede observar algunos de los temas que aborda la geología planetaria, como es el estudio de la Tierra primitiva, el estudio de los ambientes extremos, aquí he puesto las cold ships, las chimeneas frías y las calientes, estudios de espectroscopía, como este espectrómetro Mossbauer de Klinkelhofer que vemos aquí, interpretando la jarosita, un mineral importante desde el punto de vista de Marte y desde España también, procesos de geodinámica planetaria, como vemos aquí en este planeta moviéndose, desplazándose las placas, procesos de volcanismo extraterrestre, como vemos aquí con el Monte Olimpo, estudios de ambientes extremos
diferentes a los submarinos, como la Antártida, estudio de planetas terrestres como Marte o de lunas como, bueno, pues como Titán o como Europa, estudios de hielo extraterrestre, como este que vemos de esta imagen de la ESA, de la Agencia Espacial Europea, de uno de los polos de Marte, estudio de procesos de biomineralización, cómo las bacterias, los microorganismos pueden contribuir a la formación de minerales. Aquí en la Tierra es algo que lo vemos por todos los sitios, ¿no? Y esto nos lo puede decir además también Carlos, ¿no? Y es que es difícil, aquí en la Tierra se puede decir, o yo diría que la vida lo impregna absolutamente todo, ¿no? Y es difícil encontrar un sitio donde la vida no ha participado o ha contribuido en el desarrollo de algún proceso, ¿no? Al menos desde que empezó a originarse, ¿no? Esto en otros planetas es más difícil de ver, pero estudiando esos procesos de biomineralización, de formación de minerales y de aportes geoquímicos de los microorganismos, podemos encontrar biofirmas que pueden ser útiles para buscarlas en otros planetas y en otras lunas. La geología planetaria también nos ayuda a estudiar los asteroides y los meteoritos, que son los fragmentos que proceden principalmente de los asteroides, la materia primigenia, como está definida aquí con un cóndrulo, o las partículas de polvo interplanetario, que son pues una especie de micrometeoritos que también caen, los procesos de impactogénicos, de craterización, como vemos en este cráter de impacto, que es el Barringen Meteor Crater en Arizona, procesos de formación de hielo en condiciones extrañas, como decía Manuel con los megacriometeoros, o también pues todo lo que se llama la payload, la científica, la carga de pago científica que desde la geología nosotros aportamos pues con bases de datos y con conocimiento científico geológico en las misiones planetarias y lunares, como puede ser los rovers o los landers. Yo creo que este mosaico da una idea bastante general y bastante completa, o al menos así lo he intentado, de cuáles son las contribuciones de la geología planetaria. Bien, una de las cosas que sí hemos aprendido es que en todas las misiones planetarias, sobre todo en las misiones a Marte, es que la geología planetaria está resultando crucial. Ya he comentado el tema de la cantidad de geólogos que participan en las misiones a Marte, en los rovers, pero es que cuando salimos al espacio lo que encontramos sobre todo son rocas y minerales, ¿no? Son afloramientos. Por supuesto también hay atmósfera, hay científicos atmosféricos, participan también químicos, pero fundamentalmente los geólogos somos los que estamos acostumbrados a leer en las rocas ese mensaje que está escrito, ¿no? No solamente identificar un mineral, sino contextualizarlo, poner en contexto ese mineral dentro del afloramiento, correlacionarlo con otros minerales, con otras estructuras, con fracturas, con texturas, con estructuras, y a partir de ahí interpretar el ambiente en el que se formaron y, bueno, pues a partir de ello poner en contexto cuáles eran las condiciones de habitabilidad. Si nosotros queremos utilizar apropiadamente los biomarcadores, tenemos que comprender cómo son los geomarcadores ambientales. No es lo mismo estudiar los biomarcadores si no sabemos si estamos en un ambiente paleofluvial o paleolacustre o paleomarino, o en un ambiente hidrotermal o en un ambiente volcánico, ¿no? Por eso es muy interesante que exista esa colaboración entre biogeociencias en el ámbito astrobiológico fundamentalmente, ¿no? Y por eso las biociencias y las geociencias son tan importantes en las misiones planetarias, ¿no? Bien, la astrobiología, he traído esta imagen que es una imagen del CAP. Rápidamente voy a pasar por aquí. Lo que pretende sobre todo la astrobiología es intentar comprender qué es la vida en el marco de la evolución del universo. Con esto ya digo poco, ¿no? O sea, que es un objetivo tremendo, enorme. Y bueno, esta imagen lo que intenta explicar es cómo se ha producido todos esos mecanismos desde la formación de las primeras partículas, el desarrollo de las galaxias, las nebulosas, la formación de la nebulosa solar primitiva, los primeros compuestos orgánicos, la formación de planetas y cómo pues la vida ha empezado a emerger en la Tierra y ha ido evolucionando hasta alcanzar el momento actual en el que nosotros estamos intentando determinar si este proceso ha podido ocurrir desde el punto de vista científico en otros planetas y en otras lunas. Es por eso por lo que nosotros desde el punto de vista de la astrobiología abordamos todo esto desde el punto de vista científico muy riguroso, pues por eso realmente no nos gustan los excesos sensacionalismos que a veces ocurren en relación con el tema de los hallazgos de vida, ¿no? Porque realmente no son verdad, son solamente
cosas que están sin demostrar y sin confirmar hasta el momento. Hasta el momento no hay ninguna vida confirmada, pues ni en ningún meteorito, para nuestra desgracia, ¿no? Que ojalá la existiera, ¿no? Ni en ningún cometa, ni en ningún planeta, ni en Venus, ni en Marte, ni en planetas extrasolares como puede ser TRAPPIST-1, ni en Titán, ni en Europa, ni en Encélado, ni en ningún sitio. Al menos no tenemos evidencia confirmada e inequívoca de que esto exista. Tal vez pueda existir, pero nosotros debemos ser especialmente rigurosos como geólogos planetarios y astrobiólogos sobre todo para no engañar a la ciudadanía, ¿no? Para enviar un mensaje de rigurosidad en el trabajo que nosotros estamos realizando. Bien, en cuanto a la astrobiología, este fue la primera hoja de ruta de NASA. Luego ha habido actualizaciones, pero a mí me gusta esta hoja de ruta, aunque ya conserva algunas de las actualizaciones en la pregunta 3. Las 3 preguntas principales que se hace en la astrobiología es cómo empezó y se desarrolló la vida, con una serie de objetivos o mini objetivos para intentar responder a esta pregunta. La segunda es si existe vida en algún lugar del universo. Y la tercera es cuál es el futuro de la vida en la Tierra y más allá. En esta tercera pregunta se incorporó una actualización en el cuál es el futuro de la vida en la Tierra y más allá, y es que no se contempla solamente los aspectos de búsqueda de biomarcadores o búsqueda de microorganismos o búsqueda de vida, sino que al comentar y al abordar y al contextualizar cuál es el futuro de la vida en la Tierra y más allá, ya nosotros en nuestra salida al espacio también de alguna manera somos un objetivo importante de la astrobiología. Es decir, que lo que nosotros hagamos, puesto que nosotros somos el futuro de la vida más allá y somos vida, cuando estemos trabajando en la Luna, en Marte o en más allá, en otros planetas o lunas, también seremos parte de este objetivo astrobiológico. Bien, en astrobiología en España existe un centro de prestigio, un centro muy prestigioso, que es el Centro de Astrobiología. Yo tuve el honor de ser miembro, de participar en sus inicios y ser miembro de su convenio fundacional como staff del CSIC. Esta es una imagen de su página web. Es un centro mixto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial. Y fundé Redespa en el año 2013, ya hace 7 años. La verdad es que el tiempo vuela, porque desde mi perspectiva así como es muy importante, es importantísimo que exista un centro de excelencia como es el Centro de Astrobiología, también pensé que era importante, al igual que existe en otros países, como en Inglaterra, por ejemplo, que existiera una red flexible que de manera inclusiva o incluyente incorporara a más agentes que no fueran solamente pues, los científicos de prestigio que estamos trabajando en el tema. De manera que en esta red de astrobiología, que es Redespa, pues se incorporan pues, periodistas científicos, comunicadores, observatorios astronómicos, planetarios, profesores de universidad. Es decir, la idea es que esta red sea una especie de foro científico educativo y de divulgación y comunicación en el que quepan todos aquellos interesados. Además, las redes tienen una ventaja, ¿no? Lo vemos con EANA, ¿no? Con la red europea, European Astrobiology Network Association, y es que no tienen ese funcionamiento tan rígido que tienen los centros de investigación, ¿no? Y a veces, pues gracias a la red, podemos conseguir dar pequeños pasos que luego se consiguen más adelante y más formalmente con los centros, ¿no? Bien, dentro de nuestro sistema solar existen varios objetivos potencialmente interesantes desde la geología y la astrobiología. Estamos viendo que la actividad geológica, la vitalidad geológica, como me gusta decir a mí, es importantísima para disponer de ambientes donde la vida puede haber emergido y haber evolucionado, y por eso siempre se buscan aquellos objetos que no son inertes, como la Luna o como Mercurio, sino objetos donde existe una actividad geológica con toda la variedad que pueda tener y que está representada en estas imágenes, ¿no? En Europa, por ejemplo, con esa corteza de hielo y esas lineaciones, con hielo de agua y sales, en Encélado, donde nosotros estamos viendo pues, esos chorros, esos géiseres que nos indican que existe una actividad geodinámica interna. En Titán, donde tenemos bueno, pues un ciclo, es una especie de ciclo de agua, ciclo del agua, pero con hidrocarburos, sobre todo con metano y con etano, con lagos, probablemente con lluvias de hidrocarburos y con mares de hidrocarburos.
y con Plutón, donde también hemos visto que existe una geología extraordinaria, pues con montañas, con zonas donde se han renovado las superficies planetarias y son objetos muy interesantes desde el punto de vista geológico y astrobiológico. He puesto solamente algunos de ellos. Pero también hay que tener, yo creo, que los pies en el suelo y desde el punto de vista humano, no robótico, pero al menos desde el punto de vista humano, tenemos que tener en cuenta que para los próximos 50 años o el próximo siglo, a no ser que se produzca algún tipo de descubrimiento importantísimo en los métodos de transporte o de ingeniería, lo que va a primar sobre todo en la actividad humana en el espacio va a ser lo que se denomina el espacio cercano a la Tierra. Y el espacio cercano a la Tierra incorpora pues, lo que es la Luna, Marte y el cinturón de asteroides, que son interesantes desde el punto de vista geológico y astrobiológico por distintas características, ¿no? Por distintas propiedades. No voy a tener tiempo porque cada uno podría dar lugar a una conferencia o a varias, pero en los asteroides, por ejemplo, pues van a ser potencialmente interesantes desde el punto de vista científico porque nos proporcionan información sobre cómo era esa materia primigenia. Los asteroides son similares, algunos asteroides sobre todo primitivos, condríticos, a cómo eran esos planetesimales a partir de los cuales se formaron los planetas y se desarrolló la vida con ingredientes interesantísimos, con minerales interesantísimos y con compuestos orgánicos como aminoácidos, ureas, purinas, incluso azúcares. Y también los asteroides van a ser interesantes desde el punto de vista geológico porque precisamente por esos elementos estratégicos que transportan y que pueden servir de ayuda o de apoyo para no esquilmar los recursos de nuestro propio planeta, del planeta donde vivimos. Si nosotros somos capaces de llevarnos esas explotaciones de los recursos y materias primas que necesitamos a otros sitios, pues también de alguna manera también vamos a tener mucho más limpio, más impoluto nuestro planeta y no vamos a contaminarlo, ¿no? Es decir, que yo creo que estas explotaciones, haciéndolo como abogado del diablo, en este caso el bueno, yo creo que la explotación de los asteroides también va a contribuir de alguna manera a paliar los efectos del cambio climático y a conseguir pues que esa sostenibilidad sea mayor si nosotros conseguimos, igual que en los centros hay laboratorios sucios y laboratorios limpios, si conseguimos hacer pues todas esas extracciones sucias lejos de la Tierra, de manera que no contaminamos los suelos, los acuíferos, etcétera, etcétera. La Luna es importante por muchísimas razones. He traído aquí, bueno, pues lo que es una imagen de una posible misión semipermanente o permanente en el polo sur de la Luna, sobre todo en el cráter Shackleton, que es donde está prevista por sus condiciones de luminosidad, de iluminación, de existencia de hielo y de existencia de recursos en las zonas de los bordes de los cráteres y, por supuesto, también en Marte. En Marte, donde estamos viendo, sobre todo ahora en este bienio, que estamos en el bienio de Marte, ¿no? Como estudiaremos, ¿no? Bueno, pues Marte, esta es una imagen que me gusta poner, contraponiéndola a otra. Los que hayáis asistido a mis charlas lo habréis visto. Así es Marte en la actualidad. Bueno, le falta la atmósfera, pero para que se vea cómo es la litosfera superficial. Marte es una gigantesca bola volcánica con volcanes enormes, fundamentalmente basáltica, pero no solo. También tiene una riqueza petrológica y geoquímica de las suites, de las series volcánicas mucho mayor de lo que se pensaba. Marte tiene una complejidad mantélica, petrológica y litosférica muy alta, mucho mayor de lo que se pensaba al principio. Aquí tenemos el Monte Olimpo, la zona de Tarsis. Bueno, pues tenemos los polos helados, tenemos estructuras gigantescas, pero Marte en el pasado, bueno, pues era muy diferente a como es en la actualidad, con un ciclo hidrológico, hidrogeológico similar a lo que puede ser la Tierra, salvando las distancias planetarias, ¿no? Porque, como siempre me gusta decir, no hay ningún sitio en la Tierra que sea como Marte, aunque hemos definido y explicado y estudiado muchos tipos de análogos en muchas zonas de la Tierra, ¿no? Pero no hay ningún sitio exactamente que sea igual a Marte, ¿no? Pero estudiando estos lugares, estos análogos, sí podemos de alguna manera pues, probar los modelos científicos, probar prototipos de ingeniería, probar espectrómetros que luego van a volar y de alguna manera aprender cómo se obtienen los resultados en estos sitios para poder extrapolarlos después a Marte. Esta imagen creo que es fantástica, es la del rover Curiosity, es
es un ingenio maravilloso que está funcionando en Marte. Para mí fue un honor incorporarme cuando estaba en el CAM. Nos incorporamos en el año 2004. Ya son 16 años que venimos participando. Se han obtenido muchísimos resultados. Se han publicado numerosísimas publicaciones de gran prestigio en las mejores revistas, en Science, en Nature Geoscience, en PNAS, en muchísimas revistas. Y la verdad es que se han obtenido datos muy interesantes en el cráter Gale, que es un cráter de impacto enorme donde está trabajando el rover Curiosity, ¿no? Y además está subiendo por una montaña, el Mount Sharp, que es una montaña central que está en el interior, en el centro del cráter Gale, ¿no? El rover Curiosity es enorme, tiene casi 3 metros de alto, pesa casi 1 tonelada. Aquí se ve una persona detrás. Me gusta esta imagen para que se vea que no es ningún cochecito pequeño, sino que realmente es un ingenio tecnológico y transporta 80 kilos de instrumentos científicos de última generación que están continuamente aportando datos. Nosotros nos incorporamos, yo me incorporé con la estación REMS, que es una estación española del Centro de Astrobiología, en colaboración también con algunas empresas. Y bueno, lo bueno de las misiones es que según avanza la misión empiezas a colaborar con otros instrumentos, con otros científicos, y se forma una especie de popurrí científico en el que pues geólogos, físicos, químicos, biólogos, ingenieros de otros equipos empiezan a colaborar abordando objetivos más propios de la misión que objetivos propios de lo que es cada uno de los instrumentos, ¿no? Y por eso es muy bonito participar en una misión de estas características. Al principio se participa como parte de un instrumento, con la parte de instrumentación, ingeniería y ciencia, pero en cuanto empiezan a producirse los primeros pasos de la misión, los instrumentos empiezan a colaborar entre sí como si fueran un organismo vivo, y eso también contribuye a que haya una colaboración entre todo el personal humano que trabajamos en las misiones. Bueno, aquí vemos, algunos habían definido al Curiosity como una especie de geólogo que está en Marte, y bueno, pues los geólogos se manchan cuando trabajas en el campo, y aquí vemos cómo se ha manchado del polvo marciano el Curiosity desde que empezó a trabajar en este selfie que se tomó pues a como está en la actualidad, ¿no? Muchísimo más sucio, lo que indica que está trabajando duro. Bien, en este bienio de Marte, el bienio 2020-2021, se llama así, el bienio marciano, porque, o así por lo menos lo reconocen en todos los sitios, porque ahora mismo hay de camino 3 sondas a Marte, una sonda china, que ya está de camino, otra sonda de Emiratos Árabes Unidos y otra de la NASA, que es el Mars 2020, el rover Perseverance, ¿no? Que además va a llevar por primera vez un dron, un helicóptero que se llama Ingenuity, y por primera vez va a permitir explorar, gracias a este geólogo perseverante que es el Perseverance, pues va a tener un ayudante o un técnico que va a ser este pequeño helicóptero que va a volar, se va a alejar unos cientos de metros y de alguna manera va a ser una especie de avanzadilla de lo que vaya a hacer después el rover. Iba a haber una cuarta misión, que es la misión del rover Rosalind Franklin, que es una misión de la ESA en colaboración con Roscosmos, pero desgraciadamente por distintos aspectos, por distintas causas y razones, se ha tenido que posponer, pero esperamos que muy pronto pues pueda salir adelante. Aquí sí he traído esta imagen espectacular del rover Rosalind Franklin, me parece fantástica, y también la del Mars 2020, la del Perseverance, que bueno, pues como podéis observar es parecido, es bastante parecido al rover Curiosity, ¿no? Con avances tecnológicos y con eso que comentaba del dron helicóptero, ¿no? Aquí he traído una serie de instrumentos en los que en uno de ellos participamos nosotros como Instituto de Geociencias. Luego, si Valentín quiere comentar algo, en Supercam, que está dirigido por Roger Beans, tiene una estructura mucho más compleja, pero Supercam es un instrumento donde nosotros participamos. También estamos participando en ExoMars a través del espectrómetro Raman, que es una contribución española también, que está diseñada y configurada por el profesor Fernando Rull de la Universidad de Valladolid, también miembro del CAP. Y de alguna manera, aquí se ve el pequeño dron, helicóptero. De alguna manera yo creo que podemos decir que desde España estamos contribuyendo de manera decisiva
en distintos aspectos relacionados con Marte muy importantes, especialmente en los aspectos de las estaciones ambientales, de la meteorología, pero también en muchos otros relacionados con la espectroscopía, con la mineralogía y también en las colaboraciones de la mineralogía y la espectroscopía, pues por ejemplo con aspectos atmosféricos o con la detección de compuestos orgánicos, ¿no? Que tal vez con SuperCam o con el Raman podamos conseguirlo, ¿no? Bien, el rover Perseverance, en la misión Perseverance también estamos participando nosotros, va a aterrizar también en un cráter, es el cráter Jezero. Los cráteres son zonas privilegiadas para el aterrizaje o el amartizaje de las sondas, por distintas razones son zonas privilegiadas de exploración. Una de ellas que se comprende bastante bien es que cuando los geólogos queremos saber qué es lo que hay debajo, lo que hacemos es pues un sondeo, una cata, una calicata, y de alguna manera un cráter de impacto es el efecto del desmantelamiento natural de la superficie de un planeta o de una luna generada por un impacto, ¿no? Es decir, que cuando llega un rover no solamente araña lo que es la superficie, sino que puede profundizar introduciéndose en el cráter geológicamente para observar lo que hay en el interior. Este cráter es un cráter interesantísimo, también hay muchas otras zonas. No es fácil que se consiga decidir, se producen workshops y seminarios, una zona de amartizaje, porque hay muchísimos intereses científicos detrás, se producen congresos sobre cuál es la más apropiada, pero en este cráter había un antiguo lago y además se observa perfectamente lo que era una especie de delta o abanico aluvial donde nosotros podemos estudiar distintas mineralogías, distintos procesos mineralógicos, primarios, secundarios, distintas geomorfologías y de alguna manera abordar la geodiversidad marciana. Lo que se busca sobre todo en las zonas de Marte es que exista geodiversidad, puesto que cuanto mayor es la geodiversidad, mayor es la aproximación a distintos ambientes que nosotros podemos estudiar. Si vamos a una zona que no es diversa geológicamente, no vamos a poder interpretar nada más que un ambiente o dos. En una zona geodiversa vamos a poder interpretar, vamos a poder estudiar e investigar distintos ambientes en el espacio y en el tiempo. Bien, no podía dejar de comentar ya para terminar los trabajos que estamos haciendo en el Geoparque de Lanzarote. Nuestro instituto tiene un laboratorio multidisciplinar donde se realizan distintas actividades, no solamente de análogos, también se realizan actividades sobre materiales, sobre clima, sobre geofísica, pero son unos laboratorios muy interesantes en colaboración con la Complutense, con el CSIC y con el Cabildo Insular de Lanzarote. Y pues una de las actividades que nosotros hemos realizado desde el punto de vista de los análogos ha sido definir unas rutas marcianas, definir unas rutas planetarias. Esto en colaboración con mi buena colega Elena Mateo Mederos, que ha sido pues como mi contraparte dentro de lo que es el Cabildo y el Geoparque, es la responsable del Geoparque, y también se han realizado actividades de instrucción de astronautas en estas rutas, ¿no? Astronautas para la Luna y para Marte. Hemos realizado actividades de divulgación con una guía pública que se reparte gratuitamente, que se llama Lanzarote, Marte en la Tierra, y recientemente hemos publicado un libro un poco más, más científico, más denso, de Springer, que se llama El Geoparque de Lanzarote y Archipiélago Chinijo de la Tierra al Espacio, en colaboración con el Instituto Geológico y Minero a través de la doctora Juana Vegas, ¿no? Bien, aquí está para terminar una imagen de uno de los laboratorios que tenemos en el IGEO, que está en un lava tube, en un tubo de lava, donde, curiosamente, las personas que están aquí están en otro laboratorio. A mí esta imagen me parece extraordinaria. Están en otro laboratorio que está en Timanfaya, en el Parque Nacional. Que está aquí es un astronauta, es Matthias Maurer, es un astronauta alemán, y quien está aquí es otra astronauta italiana, es Samantha Cristoforetti, ¿no? Y bueno, pues dentro de los tubos de lava son también una de las zonas potencialmente calientes, entre comillas, o interesantes para el estudio de Marte y de la Luna, ¿no? Y son, pues actividades que venimos realizando aquí. Bien, finalmente decir que desde el Colegio de Geólogos se viene potenciando, como decía al principio, la planetología y la astrobiología. Hemos formado ya a más de 200 estudiantes de distintos países. Nosotros lo que pretendemos es hacer una ciencia, una planetología y una astrobiología de calidad en nuestro idioma, en español y en castellano.
Y bueno, pues ya hemos realizado una serie de cursos de formación. Hemos realizado 3 ediciones del curso de Planetología y Astrobiología, curso sobre Marte. Si todo va bien, esperamos poder realizar la 4ª edición el próximo año del curso de Planetología y Astrobiología. Y bueno, es un curso muy interesante en el que intentamos proporcionar una especie de barniz general sobre estas temáticas. También el Colegio de Geólogos, en colaboración con Redespa, además del curso, estableció pues, el primer premio que existe internacionalmente sobre planetología y astrobiología, que fue el premio ICOG Redespa y también la mención de honor, ¿no? De alguna manera también es un incentivo para los estudiantes. Y bueno, por mi parte, yo creo que ya he hablado demasiado con esta conferencia introductoria que precede a la presentación del libro y bueno, pues si a Esther, a la moderadora, le parece bien, podemos comenzar con la presentación del libro. No hay más imágenes, es decir, que solamente sería comentar la estructura, las características que tiene y hablar algunas cosas sobre su contenido. Pues sí, por favor, Jesús, háblanos de tu libro, que hasta has venido, ¿no? Bueno, pues 101 acertijos planetarios y astrobiológicos es un libro que empezó a pergeñarse con el curso de Planetología y Astrobiología. Esto lo comenté en una de las secciones que gracias a Manuel pudimos hacer presentando el libro en A Hombros de Gigantes. Y cuando yo estaba preparando el curso de Planetología y Astrobiología, este curso tiene 3 secciones. Una sección que es Planetología, otra que es Astrobiología y otra que hemos llamado Ciencia y Sociedad, porque siempre nos ha parecido que esa comunicación tendría que ser una sección específica del curso, ¿no? Cómo se comunica la ciencia a la sociedad, ¿no? Y cuando estaba preparando el curso, pues también estábamos pensando en que el curso debería tener una especie de glosario, un glosario de términos que pudieran ser interesantes y que ayudaran a los estudiantes a comprender de manera sencilla los distintos temas, porque lo difícil es que parezca fácil. Es decir, lo difícil es que todas estas cosas que contamos parezcan algo sencillo, ¿no? Y al hacer esto, pues poco a poco fui madurando la idea de este glosario de términos planetarios y astrobiológicos, y la maduración de esta idea me llevó a pensar que por qué no utilizar la imaginación, ¿no? Como dice Manuel Seara en el prólogo, ¿por qué no utilizar esos apartados simbólicos que nosotros tenemos, imaginativos, y que no sea solamente un glosario estático, sino que el glosario se convierta en un acertijo? Es decir, que el término, el concepto del glosario se convierta en un acertijo que ayude de alguna manera, que entretenga, que sea ameno y que de manera rigurosa pues permita explicar y entretenida, que permita explicar estos conceptos a veces tan complejos, ¿no? Yo he incluido 101 de estos conceptos, desde luego podría poner otros 100 o 200 más, pero en ellos pues he incorporado pues minerales, rocas, procesos biológicos, procesos geológicos, personajes relevantes de la planetología y la astrobiología, análogos, cráteres de impacto, planetas, lunas, es decir que rovers, misiones, es decir que hay muchísimos aspectos que están mezclados y además están mezclados no de manera caótica, pero sí desordenada para hacer que el libro sea más ameno. No es el típico libro de divulgación al uso como puede ser el último libro de Carlos que está escuchando, ¿no? Que no lo he leído todavía, pero que debe ser magnífico por cómo escribe. Pero sí es un libro diferente, es un libro que intenta hacer de alguna manera innovación dentro de lo que es la divulgación y la comunicación científica a partir de esa pretensión de que quien lo está leyendo primero piense sobre el concepto y de qué manera los términos que se aportan o se ofrecen en el acertijo nos pueden ayudar a desentrañar cuál es una de las soluciones. Yo había pensado, Esther, si te parece bien, leer uno de los acertijos aquí en la presentación. Pero por supuesto, ¿no? Empieza. Bueno, pues voy a leer uno de ellos, el 71, que además es bastante apropiado para el Colegio de Geólogos. El acertijo es geólogo y uno de los padres de la astrogeología. Su nombre lo lleva un cometa. Entrenó en cráteres astronautas noche y día.
en la luna descansa acompañado de Romeo y Julieta. Entonces, bueno, pues puede ser que algunos ya sepan quién es. Yo una de las cosas que quiero decir es que antes de publicar este libro, una de las cosas que hice, sin poner las soluciones tan elaboradas como he puesto en el libro, fue en Facebook, sí puse algunos de estos acertijos, y yo lo que sí puedo aseguraros a todos es que en menos de 10 minutos alguien había encontrado la solución al acertijo. Algunos es verdad que pueden ser más complicados, como dice Manuel, pero en menos de 10 minutos pues siempre había alguien capaz de saber y de descifrar el acertijo. Esto me movió a hacerlo de manera más seria, ¿no? Bueno, pues la solución es Eugene Shoemaker, y la explicación que se aporta en el libro es que este acertijo es relativamente sencillo, tanto al abordarlo de manera general como analizándolo a través de sus diferentes pistas. Solamente despista la clave del final, aunque también es una ayuda para su resolución. No existen muchos geólogos que hayan sido fundadores de la astrogeología o geología planetaria, y menos aún que su nombre lo lleve un cometa y que haya entrenado astronautas. El acertijo se refiere a Eugene Shoemaker. Está ampliamente reconocido como uno de los padres de la astrogeología y codescubrió el cometa Shoemaker-Levy 9. Entre sus numerosas actividades fue instructor de astronautas de las misiones Apolo y, de hecho, él mismo estuvo a punto de serlo. Los entrenamientos se realizaban en buena parte sobre el terreno, principalmente en el Barringer Meteor Crater y el Sunset Crater en Arizona. Hasta el momento es la única persona cuyas cenizas, parte de ellas, se encuentran en la Luna. Fueron transportadas allí por la sonda Lunar Prospector. En la cápsula donde se encuentran figura una inscripción con un texto de Romeo y Julieta de William Shakespeare. O sea que cada acertijo, cada uno de estos 101 acertijos, lleva pues primero lo que es la definición, la solución y la explicación, aunque al principio, en una primera parte del libro, están solamente, como si fuera un juego, descritos los acertijos con números romanos, y luego después ya están explicados. Y al final hay un índice de todos los acertijos que contiene el libro, ¿no? Y bueno, pues por supuesto el prólogo de Manuel Seara, ¿no? Yo creo que es un libro que puede ayudar a muchos estudiantes, no solamente universitarios, sino también preuniversitarios, a introducirse en lo que es la cultura científica de la planetología y la astrobiología. Se habla mucho de que la ciencia es cultura, y lo es, porque bueno, pues lo estamos viendo, todo lo que estamos haciendo ahora mismo es cultura, no se puede entender todo lo que estamos haciendo, no solamente cultura, saber quién era Shakespeare o saber quién era Cervantes, o hablar de teatro o de cine o de literatura, sino que la ciencia es cultura, ¿no? Y yo creo que esto también está en el libro. He intentado incorporar en algunos acertijos también aspectos mitológicos, porque la mitología también me ofrecía bastante juego, pues obviamente con Saturno, Mercurio, Venus, Marte. Yo creo que era lógico utilizar la mitología o la geografía, ¿no? Muchas cosas, ¿no? Por eso los acertijos son una especie de combinación de distintos aspectos que yo creo que pueden ser útiles pues para un profesor, pues por ejemplo, para que juegue con los alumnos a través de los acertijos y que incentive su imaginación y les ayude a estudiar de manera más amena y bueno, pues de manera didáctica, ¿no? Básicamente esto es el libro de la editorial Quinamón. No sé si por mi parte yo con esto he terminado. Si hay alguien que quiera comentar algo o hacer alguna pregunta, pues estaré encantado de contestar a tu discreción y consideración, Esther. Antes que nada, recuérdanos cómo se puede adquirir este libro. Bueno, pues sí, muchas gracias. El libro se puede adquirir en la propia editorial o a través de la distribuidora, de la distribuidora Libromares. Pues hay una dirección de correo electrónico que creo que es pedidos@libromares.com, y también hay un teléfono donde en 24 o 72 horas se puede solicitar el libro y se puede recibir en casa, ¿no? Muy pronto, si todo va bien, y si no que me corrija José Javier, tendremos también una edición electrónica en ebook y bueno, pues espero sobre todo que el libro guste y sea entretenido. Os recuerdo, por si no habéis anotado, que en la página de Tierra y Tecnología del Colegio de Geólogos, donde hemos anunciado esta conferencia, está apuntado también el nombre por si luego no os acordáis, el nombre de la dirección donde se pueden pedir los libros. Y bueno, y ahora lo que vamos a abrir el chat. Mira, ya veo que está puesto Enrique Pampliega, muy amablemente. La verdad que tenemos que dar las gracias a Enrique Pampliega porque
que animó a que te invitáramos a dar la charla. Que ha puesto en el chat, tomad nota los que queráis, en donde se puede adquirir. Y lo que yo abro el turno de preguntas, lo que os pido, por favor, que pongáis la pregunta en el chat y entonces os abrimos os abrís el micrófono, os damos paso y os abrís el micrófono si queréis preguntar algo. Yo lo que te quería preguntar es que un libro tan distinto, ¿cuál ha sido el proceso de escritura y de documentación y todo para escribir un libro de un formato tan distinto como el que se suelen escribir? Bueno, pues al principio lo que he intentado ha sido ver cuáles eran los términos que fueran más representativos dentro de lo que es la planetología y la astrobiología. Obviamente no pueden estar todos, pero sí hay lunas heladas, hay planetas de tipo terrestre, hay misiones planetarias, hay conceptos, hay cuestiones geocronológicas, hay sondas, hay personas. Es decir, la idea era ofrecer una especie de abanico de conceptos explicados y que, bueno, pues a través de los acertijos. Yo me he inventado los 101 acertijos. Unos serán más amenos, más fáciles, más complicados, menos amenos, y luego aportar esa explicación. Una de las cuestiones más difíciles para mí ha sido intentar sintetizar en media página o en una página a veces conceptos muy complicados o que requieren muchísima más explicación, ¿no? Pero también me ha ayudado a mí, yo creo que cuando escribimos un libro, esto nos pasa a todos, también me ha ayudado el escribir este libro, pues de alguna manera a esquematizar mi mente, a ir a lo más sintético, a lo más importante y luego trasladar todo ello a lo que es el libro, ¿no? Muchas gracias. Manuel Seara, que yo creo que abre el micro y pregunta tú directamente. Nos hace una pregunta muy interesante. Manuel, ¿formulas tú la pregunta o la leo yo? No, la estoy viendo en el chat. Es porque la geología sigue siendo una gran desconocida para la sociedad española. Bueno, yo creo que la geología está implícita en lo que hacemos. Lo que ocurre es que muchas veces no somos conscientes de ello, ¿no? Bueno, aquí está Manuel Regueiro, que ha escrito libros sobre la utilidad de la geología, de los minerales y por qué es interesante, y tal vez podría contestar mejor que yo, ¿no? Yo creo que hay muchos aspectos que han primado en que la geología fuera de alguna manera subsidiaria, ¿no? Pero yo creo que no lo es. Bueno, la geología es una ciencia importantísima, tan dura como estamos viendo y tan importante como estamos viendo, pues para que casi 350 de los 450 científicos que están trabajando en un rover que está en Marte sean geólogos. Yo creo que eso da una idea general. Y luego hay muchísimos otros aspectos en aguas subterráneas, en recursos minerales, recursos energéticos, pero yo creo que todo parte también, sobre todo, de los estudios preuniversitarios, de los estudios en los colegios y en los institutos. Hay una mayor afluencia, una mayor salida, muchísima mayor salida de biólogos que de geólogos. Es cierto que hay muchísimos biólogos que se interesan muchísimo por la geología y que les encanta la geología, ¿no? Pero obviamente cuando salen muchísimos más biólogos que geólogos, porque las proporciones, bueno, pues con diferencia presentan unas diferencias en cuanto a las personas que salen o que salían en quinto, ahora es en cuarto, en las promociones, cuando se colocan después como profesores en los colegios y en los institutos, pues hay muchísimos más biólogos que geólogos. Y esto también de alguna manera genera más vocaciones biológicas que geológicas. Al menos es una parte de la interpretación que yo doy a este tema. Además, los temarios son enormes, a veces no da tiempo a llegar y a veces la parte geológica pues se deja para el final, ¿no? Entonces, obviamente, los estudiantes salen con un mayor conocimiento de los procesos biológicos que geológicos, por lo que las vocaciones universitarias son también luego, pues, están mucho más focalizadas a la biología, por ejemplo, que a la geología. Pero ya digo que es solamente una componente, probablemente hay muchas más. Yo hace tiempo, bueno, yo no sé si se ha comentado, yo tuve el honor de ser presidente de la Comisión de Educación de Geociencias de la IUCS durante 6 años y este tema se abordó. Y es un tema que ocurre no solamente en España, esto ya sé que no nos consuela, ¿no? Es un tema que ocurre en muchos otros países, tal vez no tanto en Estados Unidos, a pesar de Sheldon Cooper, pero yo creo que en Estados Unidos además hay
hay divisiones importantísimas, incluso hay películas donde salen geólogos que estamos viendo, y sin embargo, pues en España no hay películas de científicos, bueno, en España no hay películas de científicos prácticamente de ninguno, ¿no? Pero de geólogos menos todavía, ¿no? Alguna hay, porque creo que hay un geólogo honorario, ¿no? Que además fue nombrado geólogo honorario por el ICOG, ¿no? Por el colegio. Pero muy pocas, la verdad es que muy escasa. Yo creo que esta puede ser una explicación. Estoy viendo que hay otra pregunta muy interesante en el chat del profesor Josep Oliva. Muchas gracias por participar, Josep. Y bueno, pues el profesor Josep Oliva no voy a decir quién es, pero bueno, es responsable de una cátedra muy importante y también colabora intensamente con la Fundación Ramón Areces. La pregunta es sobre el agua en la tierra, ¿de dónde viene, no? Bueno, esto es un debate enorme en el que no se puede contestar solamente aquí. Existen aportes mantélicos del manto, de la desgasificación del manto, pero obviamente todo lo que es la Tierra procede de los planetesimales, ¿no? Lo que ya habría que discutir es de qué planetesimales. Hace poco hubo un descubrimiento interesante que también se comentó en una de las secciones de A hombros de gigantes con Manuel Seara, y es que precisamente se ha visto que hay un tipo de condritas que son aquellas que tienen una composición cosmogeoquímica isotópica más parecida a la del agua del manto terrestre, que son las condritas enstatíticas. Es decir, que probablemente los asteroides con una composición condrítica enstatítica hayan sido los responsables, al menos desde este último estudio, del agua en la Tierra, al menos en la parte más importante. Muchas gracias, Jesús. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún otro comentario? Manuel, veo que ha abierto la cámara. Sí, como me ha citado Jesús, gracias. Ya aprovecho. Efectivamente, nosotros desde el colegio hemos intentado que la geología sea más conocida y aparte de los argumentos que ha dado Jesús, lo cierto es que en el mundo debe haber 500.000 de geólogos. Es decir, es un colectivo muy pequeño. Y por lo tanto es muy difícil permear la sociedad. Si produjéramos miles y miles de geólogos, eventualmente llegaríamos algunos al poder, vamos a decir, y haría más geólogos en diferentes sitios. Pero una de las razones fundamentales por la que la geología no... Disculpa, Manuel, acércate al micro, que no te oímos bien. Una de las razones fundamentales, a ver si con el micrófono portátil. ¿Me oís ahora? Sí, yo sí te oigo. Vale, pues sí, que me he puesto unos cacharretes. Bueno, en cualquier caso, razones que decía antes es que un ciudadano cualquiera en la vida cotidiana no necesita un geólogo para nada. Mientras que un médico, un abogado, no sé, un conductor de autobús, pues es una cosa que se usa con cierta frecuencia y que pues sabes qué hacen y por qué lo hacen, ¿no? Por eso nosotros, una de nuestras líneas fundamentales es estar en los medios, salir y contar. Esto que ha dicho Jesús es muy, muy cierto. Nosotros le dimos el título de geólogo honorífico a José Sacristán, que hizo una película maravillosa en la que el geólogo era malo al principio y luego era bueno y se casaba como se ligaba a la chica, pero sobre todo por las explicaciones geológicas que le daba un grupo de niños que realmente demostraba que quien sea que redactó el guión sabía geología y le sabía contar, ¿no? Y sí, yo he redactado hace poco, he publicado un libro que se llama ¿Para qué sirve la geología? Y ahí doy no es por chafar la presentación de Jesús y sus acertijos, pero es que en ese libro que intenta acercar la geología a los ciudadanos, se va hablando de cada uno de los tipos de geólogos, porque también lo ha dicho Jesús, es que es una profesión que tiene 1000 profesiones dentro, es decir, Jesús es una, lo ha dicho, nosotros tenemos en el estatuto 40 funciones profesionales, hacemos tantas cosas, quizá esa dispersión, pero bueno, es que las ciencias de la Tierra son así, dispersas, ¿no? Y entonces en cada capítulo, aparte de hablar de qué hace un geólogo, cuenta una pequeña historia de la vida real de un geólogo. Y entonces eso es lo que pretendía, por lo menos yo, que
que fuera más próximo en la labor de un geólogo a la sociedad. Y también decir que efectivamente en Estados Unidos hacen bastante más caso a los geólogos, y yo luego siempre contaré la historia de cuando era joven, antes de meterme en la carrera, estaban los de una serie de televisión del petróleo, y cuando llegaba el geólogo, pues hasta JR se ponía firme, es decir, que era un señor importante, el que decía, lo que decía el geólogo era importante. Nosotros en nuestro país decimos cosas importantes, pero no conseguimos que nos hagan mucho caso, esa es la realidad. Hay cosas como este libro de Jesús que hacen que la gente se interese por estas cosas que hacemos, y que además la haya hecho en plan divertimento, es decir, no, sí científica, sí, pero bueno, que te entretienes porque al final es un acertijo, ¿no? Por eso me parece que esta es la labor que tenemos que hacer, y desde luego a Jesús le damos siempre todo el apoyo que podamos, porque los geólogos divulgadores son los que mejor lanzan ese mensaje de que la geología y los geólogos somos útiles. Bien. Hay otra pregunta. Aquí también han puesto el enlace del libro de Manuel, por si acaso. Antonio hace la pregunta, formula esta pregunta. ¿Cómo se prevé el futuro cercano? Espera un momento, por favor. Ay. Además del bien actual de Marte, ¿cómo se prevé el futuro cercano la investigación? No, ¿cómo se prevé en el futuro cercano la investigación en los planetas interiores Venus y Mercurio? Sí, bueno, esta es una pregunta también muy interesante. La verdad es que en Marte están centrados muchos de los objetivos como planetas interiores, pero bueno, a Mercurio hay una misión que está en marcha y que, si recuerdo bien, pues se espera que llegue para el 2025, es decir, que Mercurio va a ser estudiado, y bueno, pues Venus estamos viendo que también está despertando un gran interés, sobre todo por los procesos geológicos. Hay un trabajo reciente que indica que podría haber volcanismo activo en Venus, y bueno, pues otros estudios también sobre la atmósfera de Venus muy interesantes, ¿no? Pues muchas gracias. No veo que haya más preguntas. Bueno, mientras la gente se piensa las preguntas, yo quiero hablar por Iker, que está presente pero no puede hablar, y recordaros a todos que próximamente se realizará el curso de planetología, que queda pendiente cerrar algunas cosas con Jesús, y que Iker, en cuanto pueda, se pone en contacto con él para hacer el curso lo antes posible. Pues nada, muchas gracias a todos. Bueno, antes de terminar, me gustaría, hay una pregunta de Carlos Briones en el chat, y dice, ¿por qué crees que en España la cultura siempre se asocia a las humanidades y a las artes y no a la ciencia? Se considera inculto a quien no conoce las obras de Shakespeare o Goya, pero no a quien no sabe que aportaron Hutton o Darwin. Pues es verdad, pues es totalmente cierto. Además, lo he comentado en la charla, ¿no? No sé exactamente por qué. Yo creo que nuestros científicos, está pasando con los premios Nobel, ¿no? Ahora nos tendrían que haber dado también un Nobel y no nos lo han dado, ¿no? Aunque nuestro colega se lo merecía tanto o más que las personas a las que se lo han dado, ¿no? Pero no sé por qué la ciencia en general en España, bueno, aquí está Francisco González, está Paco, que también es un experto en historia de la ciencia, y tal vez nos podría decir algo sobre este tema. Yo no sé si está todavía porque desde luego él conoce todo este tema muchísimo más que yo, ¿no? Pero yo creo que no solamente es Velázquez o Goya o literatura, sino que la ciencia es cultura en general, y esto, que es algo que ocurre en todo el mundo en general, que la ciencia no es consciente de que lo que estamos haciendo ahora, el Internet o estas videoconferencias o encender una bombilla o el aire acondicionado o un GPS, es todo gracias a la ciencia y la tecnología. Pues aquí en España la verdad es que se incrementa un poco más. Yo no sé si Paco quiere intervenir y se siente bueno, ya que me lo pides, vamos a ver, pongo la cámara. Muchas gracias, Jesús, ha sido un placer escucharte. Gracias. El tema que planteas no es mínimo ni baladí. Es verdad que nuestro siglo de oro, como todos sabéis, fue un siglo de las letras. Bueno, también fue imperial y todo lo que queramos, ¿no? El 16 y hasta la muerte de Calderón en el 17.
pero todos que tenéis ya cierta cultura sabéis que hemos reivindicado la edad de plata de la cultura española, el primer tercio de siglo, pero que de alguna manera la hemos asociado a generaciones de nuevo literarias, la generación del 98, del 14, del 27, y que de plata, camino de una edad de oro, vuelve a ser literaria o artística, pues mal camino de tercio. Se nos ha congelado la imagen de Jesús. COVID, ¿no? Si Oye, no tenemos... Te hemos entrecortado. Bueno, no sé si hablar más despacio. Intento ponerme pegadito al router, pero no, lo que... ¿Me habéis oído? ¿Alguno me ha oído más o menos Ahora completo? Quita la imagen y habla. Quita la imagen y habla. Voy a quitar la imagen y quitando la imagen, pues Eso. ahora quizá la señal llegue un poquito mejor. Perfecto. Sí, bueno, lo que estaba... os he contado simplemente el temor de que las siguientes edades de oro, o si son solo de plata, de nuevo literarias, que en España parece una costumbre. Y ese sería uno de los grandes errores que no habríamos aprendido de la historia. Ese es uno de los temas que estaba contando, que no os he oído. No sé lo que suena por ahí. Esto daría para mucho, simplemente darle la razón a Jesús en que la cultura en el siglo XXI sigue pareciéndonos que está en el mundo de la literatura o del arte y que si vamos al siglo XVI, en el primer tercio del XX, pues iremos muy mal. Mientras no se asume que sin ciencia no hay cultura y que en cultura científica eso no llegaremos. No me deis la cama, doy una charla y hoy toca oír a Jesús. Bueno, pues... Bueno, oye, perdona, es que respecto a lo que has dicho, antes he notado que ha empezado Jesús hablando de un análogo de los descubrimientos hablaba de una época de los descubrimientos planetarios. Y la palabra descubrimientos, porque ha puesto una imagen de las carabelas, y yo creo que la mayor gloria española, que no se habla de ella, es la época de los descubrimientos. Bueno, sí que se habla, pero realmente es una gran epopeya científica y técnica, porque claro, llegaran ahí. Entonces, claro. por eso que me parece que era empezado con una imagen de las carabelas abajo, no sé si os acordáis, como un análogo de los descubrimientos planetarios. Sí. Por eso. Sí, es que el tema español es que el final del siglo XV y el principio del XVI pero porque son siglos de oro de la ciencia pública y de la aplicada. Cuando tenemos la Casa de Contratación de Sevilla, que es el mayor centro científico del mundo, porque tenemos hidrógrafos, cosmógrafos, matemáticos, cartógrafos, tenemos de todo. Nuestro problema es la mitad del siglo XVI en adelante, donde pues las cosas no son las mismas. La pragmática de 1559 de Felipe II diciendo que los cerebros españoles no deben salir a contaminarse, y claro, si los cerebros no circulan, el conocimiento tampoco y la decadencia está garantizada, ¿no? Claro. Bueno, por eso digo que es un tema apasionante, pero que yo casi prefiero escuchar a Jesús. Bueno, no, muchísimas gracias. Hay otra pregunta aquí que creo que hay más preguntas. Se ha estudiado de Adrián, debe ser Adrián el de Alcoy. Pregunta, ¿se ha estudiado la idea de terraformación de Marte, aunque sea a un nivel muy largo plazo? Bueno, pues este tema, bueno, también queda para una conferencia entera, el tema de la terraformación, ¿no? El tema de la terraformación incorpora muchos aspectos de ingeniería planetaria, de ciencia y también aspectos éticos, ¿no? Lo primero que habría que decir desde el punto de vista de la terraformación es, a mí como científico, como geólogo, como astrobiólogo, pues me gustaría, antes de arrasar y terraformar Marte, saber si en Marte hay vida, ¿no? O la hubo en el pasado. Es decir, si imaginamos que en nuestro sistema solar solo hay 2 planetas en los que la vida puede haber emergido y haber evolucionado, aunque fuera mínimamente en Marte, y llegamos como un elefante en una cacharrería a Marte y lo terraformamos y lo contaminamos todo, pues apaga y vámonos, ¿no? Por eso yo en los congresos internacionales sobre terraformación, estos aspectos éticos y de
lo que se llama Planetary Protection, de protección planetaria, son muy, muy interesantes. Y aparte hay otra cosa, y es que nosotros al menos, como seres humanos, no tendemos a terraformar, lo que tendemos es de alguna manera a generar hábitats o habitáculos donde nosotros podemos ir contentos bajo condiciones muy hostiles. Es decir, nosotros podemos ir en un avión a 50 o 60 grados bajo cero, con menor presión atmosférica, leyendo el periódico o durmiendo. Es decir, lo que hacemos es utilizar, no somos los extremófilos al uso, que tienen una adaptación fisiológica a sus condiciones. Al menos ahora, gracias a nuestro cerebro, lo que hacemos es generar aparatitos y hábitats que nos permiten pues disponer de esos hábitats que no requieren la terraformación del sitio donde vamos a ir, ¿no? A la Luna. Por ejemplo, la base semipermanente que se espera, que se proyecta para la Luna, no es una base que pretende terraformar la Luna, ¿no? Y en Marte ocurre igual. Lo que sí se van a utilizar, por ejemplo, son aspectos naturales de la Luna o de Marte. Se está hablando de la posible utilización de los tubos de lava como, pues como hábitats o bien primarios o mixtos con los módulos de habitabilidad que se envíen, ¿no? Y aquí, bueno, pues también hay una paradoja curiosa si se utilizaran los tubos de lava como zonas de habitabilidad en la Luna y en Marte, y es que, al igual que nuestros antepasados, nuestros ancestros, pues eran cavernícolas y utilizaban las cuevas para protegerse de las condiciones hostiles del ambiente, pues se podría dar la paradoja de que en el futuro los astronautas fueran una especie de cavernícolas planetarios o lunares que utilizaran también estos tubos de lava para protegerse de las condiciones del entorno, de radiación, etcétera, etcétera, ¿no? Luego hay otro problema en el tema de la terraformación de Marte, y es que Marte se encuentra bueno, pues en unas condiciones orbitales dentro de nuestro sistema solar muy específicas. Y terraformar un planeta requiere que esa terraformación sea mantenida con el tiempo. Es decir, el planeta va a tender a las condiciones actuales de equilibrio en las que se encuentra. Y siempre va a haber una especie de lucha, una especie de pugna entre esa tendencia al equilibrio de Marte, a volver a sus condiciones que son las propias, las naturales, y las condiciones de terraformación a la que nosotros le estamos forzando, ¿no? Y por eso la terraformación, en caso de que quisiéramos terraformar todo un planeta, algo que en este momento está dentro de la ciencia ficción, aunque sí hay congresos científicos que abordan este tema, sobre todo con el tema de la agricultura planetaria, ¿no? Está fuera de nuestro alcance de momento. Y es muy difícil terraformar todo un planeta, porque esta terraformación tendría que ser mantenida en el tiempo, pues para equilibrar ese retorno que siempre pretende el planeta a volver a sus condiciones de equilibrio. Muchas gracias, Jesús. Veo que hay otra pregunta que estaba antes de Juan. ¿Cuál es tu cuerpo planetario, Luna o otro cuerpo celeste preferido o que más te fascina, desde el punto de vista científico o por su belleza, digamos, geológica? Bueno, esto es difícil, ¿no? Porque nuestro sistema solar es muy geodiverso, ¿no? Yo voy a elegir, si me permite Juan, un planeta y una luna, ¿no? Como planeta, pues a mí me gusta muchísimo Marte, aunque también me ha sorprendido muchísimo, bueno, ya que está en otra categoría lo puedo decir, ¿no? Plutón, porque es un planeta enano, ¿no? Entonces, bueno, pues dado que Plutón ya se descartó por la IAU, por un grupo de la IAU como planeta, Plutón como planeta enano también me sorprende muchísimo que tenga actividad geológica con lo pequeñito que es y que tenga esa vitalidad geológica, ¿no? En cuanto a lunas, pues podría decir Titán, pero a mí, pues Encélado o Europa me encantan. Las lunas heladas, es que es muy difícil definirse porque cada una tiene sus cosas, ¿no? Titán, pues por ese ciclo es el único objeto que tiene algo líquido en superficie aparte de la Tierra, aunque sean hidrocarburos, con un ciclo completo interesantísimo también, probablemente muy parecido o que nos podría ayudar también a comprender cómo era la Tierra primitiva con esos ciclos de hidrocarburos, pero desde luego las lunas heladas de Europa o Encélado con actividad geológica y con una especie casi de tectónica de placas y con géiseres también son interesantísimas. Es muy difícil definirse, ¿no? Bien, Jesús, pues muchas gracias. Veo no hay más preguntas. Bueno, hay un comentario de Rosa, que no sé quién es, bueno, pero es petróloga, está claro. Todos los días veo láminas delgadas
Es impresionante la belleza que hay en ellas. Me consta que hay pintores que se inspiran en la petrología para sus obras, visto con mis propios ojos. También veo guiños en la arquitectura. Pues yo creo que sí, estoy de acuerdo con Rosa. Imagino que es Rosa María Castaño Prieto, por lo que ha dicho que es como petróloga. Y pues es verdad, la verdad es que los patrones de la naturaleza, lo estamos viendo con los fractales y con todos los patrones, se repiten a distintas escalas y de alguna manera, bueno, a mí cuando dicen que en la naturaleza no hay ángulos rectos, les digo que miren una pirita o una alita, ¿no? Si hay ángulos rectos o no, ¿no? Entonces sí hay patrones que se repiten a distintos niveles y el arte y la ciencia y las ciencias planetarias, pues yo creo que tiene muchas cosas en común, sí. Bueno, pues muchísimas gracias, Jesús, y muchísimas gracias. La verdad que yo he pasado muy buen rato, he aprendido mucho, pero sobre todo que lo he pasado muy bien, supongo los demás también. Y nada más, animo a que se acabe de consolidar el curso y que cuantos más participen mejor, que para esto está el colegio, para eso estás tú. Muy bien, pues muchas gracias al Colegio Oficial de Geólogos por permitirme realizar esta presentación y esta introducción. Y muchas gracias a todos por asistir y participar y por acompañarme. Muchas gracias. Bueno, hasta luego. Muchísimas gracias a vosotros. Oye, Gracias, por favor. gracias José Javier, gracias Manuel y gracias Valentín. Bueno, nada Gracias a más, vosotros. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Adiós.